Natalia, quizás hay algunas personas que no puedan ir al curso en estos momentos. Si ellos tienen alguna consulta acerca de su animal, ¿podrían ponerse en contacto contigo? Sí, claro, podrían contactarme o bueno, pues eso, tengo una página web o una cuenta en Instagram que es, bueno, nataliaruidiolaya.com y bueno, pues ahí pueden hacerme la consulta que consideren y bueno, y a ver qué cuentan, porque lo de comunicar con un animal es, nunca sabes lo que te va a contar, ¿no? La verdad es fascinante, es fascinante. Eh, cada animal te puede contar a saber qué, ¿no? Depende mucho también de las personas, ¿no? Y, Me y en gustaría el, mucho, Natalia, que nos pudieras explicar alguna experiencia más, que sé que tienes muchas en tu blog, que es súper interesante también en la página web. sí, Recomiendo a todo el mundo que entren en tu blog, en la página web. He sí, visto que hay muchos comentarios, que has ayudado a muchísima gente. sí, Y bueno, es que de hecho no he terminado ni de leerlos, porque es que hay muchísimos, es sí. sorprendente. ¿Nos podrías explicar alguna experiencia más que hayas tenido? Sí, como dices tú, tengo muchísimas, muchísimas anécdotas, ¿no? Hay algunas realmente muy impactantes, ¿no? Antes he contado pues lo de que a raíz de una comunicación pues dejan de hacer pues pis y caca en casa. Por ejemplo, tuve también no hace mucho tiempo de bueno, una persona que consulta porque su gata de repente le ataca. Y claro, la persona era una gata ya mayor, no sabía qué estaba pasando, pero sí que esta persona, la reflexión que se hace es, dice, hay algo que igual yo no estoy entendiendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues me pidió la consulta y a raíz de ahí, de la comunicación, de lo que la gata contó, pues la persona también hizo como un clic y la gata no le volvió a atacar ni nada, ¿no? Eso es muy impactante, ¿no? Pero también, claro, tiene que ver mucho con la persona, ¿no? Estar en el punto adecuado, ¿no? Para tú hacer esa reflexión y ver, porque al final en las relaciones con los animales, ¿no? Tendemos mucho a ver que es que al animal le pasa algo, ¿no? Y que sí, no tiene por qué. O sea, que hay que explorar todas las posibilidades. Pero una de las posibilidades también es de la persona, ¿no? ¿Y si hay algo que yo no estoy entendiendo correctamente, no estoy sabiendo ver, ¿no? Y, por ejemplo, las consultas de comunicación animal ahí ayudan mucho, ¿no? Cuando, pues, muchas veces la persona explora otras, que siempre hay que explorar todas las posibilidades, no sabemos a qué se puede deber una cosa u otra, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay casos ayudan mucho, ¿no? Em, entonces, bueno, esta historia también a mí me impactó mucho, ¿no? La de esta gata. Creo que también puede ser muy bonito y muy interesante la comunicación con un animal que está a las puertas de fallecer, ¿no? O quizás tienes alguna experiencia parecida o incluso algún animal que ya había dejado el cuerpo. Sí, sí, con animales que están ya terminales o son muy mayores y que nunca, nunca antes han comunicado con ellos, las comunicaciones suelen ser súper, súper Wow. espectaculares, muy bonitas. Sí, 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 sí. Porque me estoy acordando de uno, bueno, he hecho muchas, pero que no habían comunicado nunca con él y bueno, pues le quedaba poquito de vida, ¿no? Y entonces estaba súper feliz porque podía contar un montón de cosas, ¿no? Y empezó a contar cantidad de cosas y la persona, la verdad, bueno, pues se quedó muy impactada, ¿no? Y luego también, bueno, pues con animales que han trascendido, también puedes comunicar con ellos, se puede contactar con ellos, porque al final
pues somos más que el cuerpo físico, somos una conciencia más allá de lo físico y nuestra conciencia continúa viviendo en otros planos, ¿no? Que esos planos pues son infinitos, son inmensos, ¿no? Y es esa visión también de los animales como seres espirituales, ¿no? Lo mismo que hay personas que tienen esa visión espiritual del ser humano, ¿no? De esa trascendencia, de una vez que falleces, pues dónde vas, qué pasa. Bueno, pues con los animales y con todos los seres vivos, ¿no? Eso sucede también, porque son conciencias viviendo en un cuerpo físico, teniendo una experiencia física. Entonces también, bueno, pues cuentan historias pues muy conmovedoras. También una cosa que suele ser frecuente hay veces que hay personas que se sienten con mucho sentimiento de culpa, pues igual porque han tenido que sacrificar al animal o porque piensan que tenían que haber hecho más. Bueno, pues todas las cosas, ¿no? Que nos pasan a las personas, pues cuando amas tanto, ¿no? A tu animal, tienes que tomar determinadas situaciones y luego miras hacia atrás y piensas, ah, pues podría haber hecho esto, lo otro y tal. Bueno, pues siempre sus comunicaciones son para tranquilizar a las personas, ¿no? Para decirles que realmente desde esa visión de la conciencia, todo lo que ha sucedido había sucedido porque era lo adecuado y lo correcto, ¿no? Y que al final, pues vas viendo que vamos haciendo a cada momento en la vida un poco, pues nos va guiando también la conciencia, ¿no? Por ejemplo, me estoy acordando, ¿no? Era un perro que había fallecido porque lo habían envenenado. Vamos, era así muy duro. Era, bueno, pues una pareja que estaban con el perro, como habían estado siempre en los sitios de siempre. Y bueno, se empezó a poner mal hasta que, bueno, pues se muere y entonces cuando le hacen la autopsia, pues que había comido algo que le había envenenado. Y entonces, claro, ellos se sentían muy culpables, muy mal, pues porque no nos hemos dado cuenta, porque tal o esto, lo otro. Bueno, el caso es que en la comunicación con este animal que había fallecido, en esta conexión, el animal lo que cuenta les dice que, bueno, que no se preocupen, que realmente él ya había hecho todo lo que había venido a hacer aquí a esta tierra, ¿no? Que había terminado ya su misión aquí. Y entonces que, bueno, pues que digamos que la conciencia, ¿no? Que somos y que nos guía también en él, ¿no? Bueno, pues como ya era su momento de irse, de las opciones que tenía como a su disposición en ese momento, bueno, pues tenía la opción de, bueno, de tomar ese alimento que estaba envenenado y de esa manera, bueno, pues pudo irse, ¿no? Claro, desde el punto de vista humano, a mí cuando me cuentan esas cosas, a mí me parece una barbaridad, ¿sabes? A mí me cuesta entenderlo. Por eso sé que no son mensajes que doy yo, ¿no? También, que esa es una prueba, ¿no? De cómo sabes si eres tú o te lo estás inventando, ¿no? Entonces, sí que una historia así, pues da mucha calma, ¿no? Luego estas personas, bueno, pues pudieron entender que, bueno, pues que las cosas se dieron así y que no pudieron hacer mucho más, ¿no? Entonces sí que ayuda mucho también a calmar y a comprender cosas que desde nuestra mente humana y desde nuestra vida humana, pues nos cuesta entender. Y a mí me cuesta también, ¿eh? Porque yo, aunque recibo informaciones en las comunicaciones, que he aprendido muchísimo, muchísimo, la verdad, y he abierto mucho mi mente y mi corazón desde entonces. A mí, por dónde he sido educada y me cuesta entender esas explicaciones, pero bueno, están ahí, ¿no? Yo al final lo que hago es de intérprete, ¿no? Estoy ahí de traductora, de intermediadora. Entonces, a mí no me tiene que parecer ni bien ni mal, ¿no? Sino que yo es lo que... Pero sí que es verdad que les ayuda mucho a las personas a calmarse y a entender Los también. animales son los más humildes, están al servicio. Sí. Los animales que llegan a nuestras vidas
mm. que probablemente no los escogemos nosotros, nosotras, sino que probablemente llegan por algún motivo, eh, engrandecen al ser humano, son puro amor. ¿Cómo lo ves? Sí, 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 nos hacen, los animales sobre todo lo que nos hacen es aperturarnos mucho el corazón, Ujú, que necesitamos tener esa apertura y de sentir desde el corazón, ¿no? La vida y las relaciones que no son relaciones que, pues eso, ni nos juzgan, ni nos critican, ni están ahí, ¿no? De forma incondicional, ¿no? Y sí, nos ayudan sobre todo a que nuestro corazón, bueno, pues se abra, ¿no? Y nos movamos también en esos espacios en los que no hay tanta mente, ¿no? Que nuestra sociedad además es muy mental, ¿no? Y los animales nos llevan a esos espacios pues de cariño, de entrega también, que también las personas tenemos ese amor incondicional hacia ellos, ¿no? Entonces, claro, todo eso nos nutre los unos a los otros y nos engrandece. Y lo que has dicho también, sí que es verdad que a veces los animales llegan a nuestras vidas porque tenemos unos, como, no sé si decir pactos, ¿no? Pero sí que llegan a nuestras vidas así. A veces es como nos encontramos los unos a los otros, otras veces son ellos los que vienen a decirnos, oye, que tengo que estar en tu vida, ¿no? Y otras veces, bueno, pues es el encuentro, a veces viene de vidas pasadas. Bueno, hay una variedad muy amplia de por qué los animales acabamos, bueno, pues conviviendo y siendo parte de la misma familia. ujú. Sí. Así que la comunicación animal es una gran herramienta para poder comunicar con un ser que ha venido a tu vida y que quizás está 10, 12 años contigo o incluso menos. Y qué lástima, ¿no? No poder descubrir, comunicar, abrirte con esa gran posibilidad que tienes justo enfrente de ti. Es increíble, Natalia. Sí, Quería comentarte sí, que estuve viendo ayer un vídeo en el que Jane Goodall, sí, parece ser que está en Málaga o ha estado en Málaga hace sí, pocos días. sí, sí, Bueno, seguramente la conocerás muchísimo mejor que yo. Impresionante su trabajo, primatóloga. Para mí, yo digo que es una pacifista, sí, es impresionante. sí, Y le preguntaron que qué le había parecido Málaga. Entonces ella sí, en resumen, comentó que le pareció una ciudad preciosa, destacó pues una muralla que tienen allí. No le gustó el trato que tenían con los caballos en Málaga, pues cómo los usan para el turismo, que arrastran carros, ya. y destacó un poco este detalle, ¿no? El detalle de la caza en España en general, el trato especialmente con los caballos en la zona de Andalucía. También, curiosamente, ayer, o bueno, casualmente, parece ser que falleció otro caballo también en Barcelona, pues por las condiciones en las que se encuentran de trabajo los animales. ¿Qué opinas tú respecto al trato que se les da con respecto a los trabajos, ¿no? Que todavía hoy en día se les impone a estos animales que tienen una sensibilidad tan alta? Pues sí, a ver, la realidad es que nuestra sociedad es una sociedad utilitarista con los animales. Los utilizamos, pues si no son, pues eso, de granja, para comer. Luego mucha gente que tiene también animales de compañía, ¿no? Pues son para a veces llenar vacíos emocionales. Se les utiliza en la experimentación, pues eso, que sí, que es muy, muy noble, ¿no? Pero pues eso, para medicamentos, para un montón de cosas. Luego también hay mucho tráfico, por ejemplo, con los animales salvajes. Hay un tráfico, hay un mercado negro que mueve, no sé si son 8.000 millones al año de euros, o sea, una barbaridad, ¿no? Entonces, la realidad es que vivimos en una sociedad, en nuestro mundo, bueno, pues que los animales no son un poco bueno, pues están o hay un utilitarismo, ¿no? Los utilizamos.
Entonces, pues hombre, es un tema delicado, ¿no? En nuestra sociedad hablar de esto, ¿no? Porque incluso aunque hay gente que sí que tiene animales y tal, pero bueno, hay como ese paso, ¿no? En el que está Jane Goodall, de verles, ¿no? De igual a igual, ¿no? Hacer ese yo soy tú, ¿no? De mirar a los ojos a un animal, como tú decías antes, y verles que somos lo mismo y somos también... tratarlos con otro respeto, ¿no? Afortunadamente, pues sí que empieza a haber cada vez más, hay leyes, que hacen que, bueno, pues que el trato hacia los animales pues sea mejor, ¿no? Pero todavía en nuestra sociedad nos queda mucho por Todavía recorrer, falta. mucho por recorrer. De hecho, cuando yo creo que ese es un paso que nuestra especie tiene que dar, o nuestra sociedad, porque sí que ha habido en otras culturas, sí que ese trato de igualdad con los animales sí que está, ¿no? Y de respeto, sobre todo de respeto, ¿no? Con respeto. E incluso sí, de verles como que son parte de ese todo, como somos todos, pertenecemos, por ejemplo, en tribus... de indios norteamericanos, ¿no? Cuando dicen el Wakantanka, ¿no? Los Lakotas son los que hablan de ese todo, ¿no? Que todos somos parte, emanaciones de ese todo, ¿no? Y que estamos todos al mismo nivel, ¿no? Entonces, el movernos desde ahí, ¿no? Pues si nuestra sociedad se moviera desde ahí, todo, ¿no? La mayoría, pues hombre, pues ¿cómo sería, ¿no? Esto. ¿Cómo sería Pero este bueno, yo mundo? creo que es el siguiente paso que nos toca dar, entre muchos que nos toca dar como especie. Vamos hacia allí y llegaremos. Tenemos que Sí, llegar, claro que sí. sí, sí, de hecho, pues como dices tú, ¿no? Jane Goodall, ella cuenta, ¿no? Que ella es una mujer a la que admiro y que me parece que es un referente y que ahora con 91 años esta mujer sigue por el mundo y todo lo que dice, ¿no? Que hay una cosa, a mí me gusta mucho una cosa que dice ella cuando dice que o sea, ese poco que tú hagas, ¿no? Que tú puedes hacer, tiene un efecto importante en el todo, ¿no? O sea, y que podemos hacer que las cosas cambien en otra dirección, ¿no? Y entonces a mi hijo eso me parece que sí, que es verdad, ¿no? Que eso que podemos hacer en nuestro día a día, que parece que igual dices, va, pues esto igual no es tan importante, pues sí lo es, ¿no? Porque al final toda esa suma de ese todo hace que la balanza vaya hacia otro sitio, ¿no? Y que también ella, por ejemplo, cuenta una anécdota que ella iba en un taxi y entonces iba hablando con el taxista y entonces el taxista empezó a decir como que no estaba a favor de los animales, bueno, un discurso así. Entonces ella aprovecha cada momento. Entonces ella cuenta cómo empezó a hablar con el señor y al final le acabó convenciendo, ¿no? De su argumento, ¿no? De lo que ella le estaba explicando. Entonces no sabes, ¿no? En qué momento, ¿no? Se puede dar ese paso, ¿no? Que, que bueno, que ojalá que se dé, ¿no? En algún momento se dará, ¿no? Y podamos ver a los animales, pues como con esa igualdad, ¿no? Como Mm. bien dices tú, con respeto, pues que así como todos los animales que no son herbívoros, pues también necesitan, ¿no? de alimentarse. Digamos bueno, en este mundo pues parece que ellos son como mucho más valientes y mucho más fuertes que nosotros, porque están al servicio también, ¿no? Bueno, tenemos que comer, ¿no? De alguna manera. Y, sí, Entonces, así cuando se habla de los superpoderes y los superpoderes se les aplica a los humanos, bueno, pues que yo sepa, los que tienen el oído más desarrollado, los que corren más rápido, los que huelen muchísimo más, sí, notan la vibración en el suelo y conocen muchísimas cosas de la naturaleza que les llegan, ¿no? Por las propias vibraciones, son sí, ellos y no somos nosotros. Entonces, sí, pues bueno, creo sí, que fundamental el sí, poder sí, entenderles para poder sí. respetarlos. Sí, mira, una cosa que suele comentar también Penelope Smith con el tema de los animales y también el comer, el alimentarnos, ¿no? De animales, ¿no? Por ejemplo, ella cuenta que en una comunicación un animal les decía si al final
todos nos comemos a todos, ¿no? Y es verdad, ¿no? Que al final, bueno, estamos en esta cadena, ¿no? Que es que, como has dicho tú, ¿no? Los herbívoros también ellos comen las plantas que Ujú. son Qué también seres bonito. conscientes. De hecho, hay muchas anécdotas muy interesantes sobre el mundo de las plantas y de los árboles, cómo se comunican entre ellos y cómo, por ejemplo, se ha visto en las acacias, ¿no? En África, cómo cuando les empiezan a comer, empiezan a emitir Ujú. como una sustancia que termina siendo tóxica para el animal y para que no le coma, y de hecho, como luego entre ellos, entre los árboles, se dan esa información, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pero siempre hacerlo todo, ¿no? Desde el respeto, ¿no? Que eso es muy importante, es muy importante. Sí, Bueno, Natalia, estaría todo el día escuchándote, de verdad, me encanta escucharte. gracias. Y hablando, ya sabes que si hablo de algo que me gusta y madre mía, no tengo fin. Completamente apasionada, completamente al servicio. Sí, Pues sí, bueno, me gustaría acabar la entrevista diciendo que tenemos previsto un curso de comunicación animal aquí en Vinaròs. Estamos ahora un poco recolocando la fecha para más adelante, entonces para todas las personas que pudieran estar interesadas, pueden contactar directamente contigo vía página web, correo electrónico, Instagram, teléfono también, pueden contactar sí. conmigo en el centro de yoga. Sí. Gracias, Natalia. Nada, muchas gracias, gracias a ti, y también a todas las personas que nos han estado escuchando y, y nada, un placer, un placer. Venga, Igualmente. Bueno, adiós, hasta pronto. hasta Adiós. pronto, adiós, adiós.